Desde Guaymate para el mundo, la televisión moderna, la televisión de ahora. Guaymate TV, televisión para todos. La mejor imagen, el mejor sonido. Guaymate TV, televisión moderna para estos tiempos. Desde Guaymate para el mundo, estás escuchando Guaymate Radio, la radio de hoy y para gente de hoy. Entre cañaverales y batalles, estás viendo Guaymate TV, la imagen de estos tiempos. Los conceptos emitidos en este programa son de entera responsabilidad de sus productores. Este canal no se hace responsable, es un espacio pagado. La mejor imagen, el mejor sonido. Guaymate TV, televisión moderna para estos tiempos. Entre Los conceptos emitidos en este programa son de entera responsabilidad de sus productores. Este canal no se hace responsable, es un espacio pagado. La mejor imagen, el mejor sonido. Guaymate TV, televisión moderna para estos tiempos. Buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Estamos una vez más en Dialogando con Nancy Striker y yo estoy muy feliz porque hoy es viernes y hoy de 8 a 9 de la noche estarás conmigo, mirándome, dialogando conmigo. Y tengo un invitado muy especial, pero primero déjeme decirle que recuerde que este programa está siendo televisado por Guaymate TV, tu canal digital. Y mi invitado de esta noche es nada más y nada menos que Israel Jones. Israel, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Hola Nancy, Dios te bendiga. Me siento súper bien y mejor ahora, que tú me has dado el privilegio, de estar en tu precioso programa, interactuando con tanta gente linda. Me encanta, que es
No, el de Guay. privilegio es mío, Israel. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por sacar ese tiempo de estar conmigo y este público tan hermoso que siempre está con nosotros, escuchando y dialogando con Nancy Striker. Y hablando un Amén. poquito de ti, dime a qué iglesia pertenece, eh, dime una mini biografía de ti para aquellas personas que no te conocen y les gustaría saber un poco de quién es Israel Jones. Bueno, mi nombre es Israel Jones, como tú acabas de decir. Yo me congrego en la Iglesia Misionera Pentecostal La Trinidad. Nací en la ciudad de La Romana, la bella ciudad de en el este del país, República Dominicana. So, mucha gente que me van a ver me conocen, porque yo soy una persona, con llamado de Dios, adorador. Tengo una... Interesante, muy interesante. O sea que tal vez antes de que terminemos este diálogo, tú podrías cerrar, terminar con una adoración al Señor. Oh, pero claro que sí. Claro que sí. Sí, no, tú sabes que tenemos, fuimos llamados a eso y nosotros, Amén. nos alimentamos cada vez que el Señor, nos da la oportunidad de nosotros um, adorarle, nosotros lo hacemos con mucho amor, con regocijo. Yes. Me alegra bastante, me alegra bastante. Y tengo entendido que tú eres del mismo barrio donde yo me crié. No soy romanense, como todos saben, pero me crié en La Romana y somos de los sabiqueros. No podemos dejarlo atrás, porque con orgullo crecimos en ese barrio, ¿verdad que sí? Así Ujú, que tenemos que decir de dónde somos, de dónde son nuestras raíces, de ese barrio tan precioso que tiene gentes tan hermosas sabiquero. ujú. Así que somos sabiqueros, Así. no nos podemos olvidar de eso. Bueno, sí, es de verdad. Y bueno, para mí es un privilegio, cada vez que yo voy allá, me siento bien contento de caminar por las calles, o donde caminamos, nosotros cuando éramos muchachos en el barrio de Sabica, ver a la gente. Pero a veces me da un poquito de algo de nostalgia Wow, Dios se fue un poco, Israel. por el asunto de que, perdón, Sí. ah, a veces no veo como aquellas personas de los tiempos de nosotros, pero es que están toditos por aquí, por Estados Unidos, y así sucesivamente. Pero es un placer para mí, un privilegio pertenecer al mismo barrio que tú. Tú que eres una muchacha de bien, una persona que ama a Dios, que sirve a Dios, muy profesional, una persona con una reputación intachable. So, es No, un placer para gracias para la gloria de Dios. Cada día, mira, eso es uno, es un esfuerzo diario que cada uno de nosotros debemos de hacer, pero cada día yo le pido al Señor que me ayude y que me permita ser esa persona íntegra, esa persona que cuando diga un sí es un sí, cuando diga un no es un no. Eso es un eslogan que yo tengo y me wow. encanta que mi palabra, o sea, yo soy como, siempre me acuerdo de unas palabras de mi abuelita. Mi abuelita decía, no es cuando una persona es una palabra firme en palabra, no necesita firmar un documento para que su sí sea válido. Entonces yo siempre he tenido eso aquí en mi mente. Y es algo que yo siempre trato de honrar. Y me acuerdo de mi abuelita, honro a mi abuelita con esto, honro a mi Señor Jesucristo, me honro a mí misma. Porque déjeme decirle que cuando usted da un sí, y hace lo contrario, usted es el único que se está dañando su testimonio. Entonces, por eso, cada día cuando nosotros nos levantemos, es importante poder decirle al Señor, Señor, ayúdame a tener integridad, ayúdame a ser esa persona de que sea fiel a lo que diga, a las promesas, porque es Ah, necesario que nosotros podamos cumplir con lo que nosotros decimos. Al menos, claro, tú sabes, pueden suceder una emergencia. Si eso sucede, pues no hay nada que uno pueda hacer, pero no simplemente porque uno no es de una palabra firme, de una palabra con poder y autoridad de que diga sí, yo te digo que sí. Y después, como decimos nosotros los dominicanos, de sinvergüenza, simplemente no hace nada. Así no se vale. No. es verdad, Vamos a sí. tratar, sí. Mira,
Yo mismo he estado lidiando con eso. Yo, porque yo tengo un problema ¿Cuál es? y ¿Cuál es? yo llegué a quedar mal varias veces, pero es por este problema que tengo. Yo soy del tipo de persona que No a me mí digas, me espérate, gusta, excúsame. No me digas que tú quieres agradar a todo el mundo. lamentablemente, pero es Mencióname. así. Pero después que yo estuve en un programa y yo aprendí, o bueno, me enseñaron ahí. A mí me enseñaron a decir no, a decir Exacto. sí. Sí, para poder quedar bien, y no en eso, porque yo antes le quedaba bien a mucha gente, pero al mismo tiempo le quedaba mal por ese asunto, por querer complacer a todo el mundo y hacer feliz a todo el mundo. Entonces, muchas veces era lo contrario. Entonces, después de ese día yo aprendí eso, yo he estado trabajando con eso y aunque una vez se sienten mal conmigo, pero yo no voy a poder, lo siento por esto y por esto y por esto y por esto, no te quiero quedar mal y cosas, sí, tuve que aprender a la mala, pero yo aprendí mi... Es que Israel, tenemos que hacerlo porque Ujú, acuérdate que eh, estamos dejando, es como parte, no es como, es parte de nuestra historia. Entonces, ujú, cuando digan, oh, Israel, oh no, ese tú siempre que le invito, le dice algo, él te dice que sí, pero no hace nada. O sea, ya como seguimos hablando, como nosotros los dominicanos, te van a llamar un charlatán. Entonces, ujú. pues, mejor vamos a cada día tratar, hey, espérate, te hacen una invitación, tú dices, ok, déjame chequear, déjame estar seguro, te asegura y le dices, sí puedo. Excúsame, Ya. no puedo, me encantaría, pero no puedo. Ahora sí, lo puedes cambiar para tal fecha o algo, pero tú Ujú. sabes, ya sí quedas bien con la persona, quedas bien contigo. Pero claro, todos los días nosotros estamos tratando de ser mejores cristianos. Así que Amén. de los errores aprendemos, ¿verdad? Y aquí yo creo que Así, eso más o menos va tal vez un poquito con el tema que vamos a tratar tú y yo hoy en día. ámale. Señores, hoy vamos a tratar el tema del arrepentimiento. Es un tema que a veces yo me pregunto, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no vemos a las personas que tienen un arrepentimiento de verdad? A veces las personas juegan, le hacen creer a otros simplemente por aceptación, tener un arrepentimiento fingido. Pero aquí nosotros debemos de tener bien claro de que nuestro Creador, nuestro Dios, es el único que puede leer y saber lo que está dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra mente. Así que nosotros no engañamos a nadie cuando fingimos un arrepentimiento que no es real. Pero antes de nosotros entrar en este tema, yo quiero leer en Lucas 24, de 44 hasta el 49, y voy a leer en el nombre de Jesús. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que aprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, que he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido del poder de poder desde lo alto. Mira qué interesante. Cuando Jesús estaba hablando con los apóstoles, como él le está diciendo, o sea, es necesario que se predique el arrepentimiento en su nombre y el perdón de los pecados, pero es a toda nación, o sea, al mundo completo. Pero lo más importante es que el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo es el que nos va a guiar para nosotros poder hablar y enseñar del arrepentimiento.
Estas son palabras que si nosotros nos ponemos a analizar y por supuesto le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, mire, nosotros nunca vamos a fingir un arrepentimiento porque esto es muy, muy importante. ¿Verdad que sí, Israel? Amén. Sí, el arrepentimiento es bastante importante. Como tú decías, no cualquier tipo de arrepentimiento, sino un arrepentimiento verdadero, ya que, así como tú decías, hay personas que a veces fingen un tal arrepentimiento que no es real, sino es un arrepentimiento ficticio, algo por encimita, algo um, fingido, um, no es algo, y nosotros tenemos otro significado de lo que es el arrepentimiento. So, yes, entonces, ajá, Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos, bíblicamente, cuando nosotros hablamos del arrepentimiento, nos estamos refiriendo que es reconocer mi pecado. No tenemos que reconocerlo con todo el mundo, simplemente tenemos que reconocer nuestro pecado con nuestro Creador, ¿verdad que sí, Israel? Solamente con nuestro Creador. así es. Eso no es que tenemos que ir donde ningún hombre a confesar nuestros pecados. No, nuestra confesión es con nuestro Dios, nuestro Creador. Ahí mismo donde tú estás, si tú confiesas a Dios tus pecados o tu pecado y tú Sí. dices, Señor, perdóname, ya con eso basta, tú reconoces el pecado en que le has fallado al Señor y tú le dices, Señor, perdóname, yo quiero ser una criatura nueva. Y el Señor, claro que sí, te va a escuchar, te va a oír. Así que hermano televidente, amigo televidente, si tú estás ahí y tienes ese debate de un arrepentimiento que realmente no es cierto, no tienes por qué hacerlo. No es necesario que tú te atormentes de esa forma viviendo una vida que no es la que tú quieres vivir. Es mejor que seas quien tú eres y no que vivas una doble vida, porque al final vamos a acordarnos de que a dónde vamos a ir nosotros. Israel, ¿qué tú Amén. piensas de una persona que tiene una doble vida? O sea, vamos a poner este escenario de esta forma. Y vamos a poner la iglesia porque nosotros somos cristianos y ese es nuestro mundo. No vamos a hablar de otro mundo que no es el de nosotros. Esto no es para, como dicen, echarle leña al fuego o poner a la iglesia mal. No, simplemente es nuestro mundo y por eso tenemos que hablar dando ejemplo de nuestra iglesia. Entonces, vamos a imaginarnos a una persona cristiana que por una u otra razón ha cometido un pecado, pero ha sido descubierto. Al ser descubierto, entonces refleja un arrepentimiento y lo hace mostrar a todo el mundo, pero realmente en su corazón no está arrepentido. ¿Qué tú piensas que puede suceder con esa persona si nuestro Dios, si Jesús llega en este momento y su pueblo se tiene que ir con él? Bueno, yo tengo entendido que lamentablemente esa persona se va a perder si está viviendo ese tipo de vida, hipócrita. Ya, suena muy fuerte la palabra hipócrita. No, pero es la realidad, tenemos que usarla porque aquí no se trata de que nosotros le pongamos un palchito, ¿entiende? Para que la gente no se sienta mal. Aquí lo que estamos tratando en este diálogo tuyo y mío es de que las personas realmente entiendan de Ujú. que cada uno de nuestros comportamientos tiene un efecto, tienen, o sea, y especialmente espiritualmente. Y lo más importante, si nos llamamos cristianos y estamos viviendo una doble vida, pues sí somos hipócritas. Claro que así es que Sí, se llama. Es una hipocresía al pueblo de Dios y una hipocresía a Dios, pero lamentando el caso, dime. sí, mira, siempre me llama la atención la historia de David, una de mis historias favoritas. Cuando nos vamos a eso, a hablar de arrepentimiento, mi mente me lleva ya a esa historia del rey David. La palabra de Dios dice, mira, que Dios es un hombre Dios, o no un hombre, que Dios le repele el pecado.
Pero, ¿qué pasa? En esta historia vemos a un personaje como lo es el rey David, una persona que fue un asesino, una persona que fue un adúltero, y si es posible, a tu fornicario, podemos llamarlo ahí. Pero cuando tú buscas, la Biblia dice que era una persona con el corazón conforme al de Dios. Amén. Ahora explica por qué. Bueno, porque el tipo era una persona que sabía arrepentirse en espíritu y verdad. No era Amén. una persona hipócrita, una persona que sabía abrir su corazón, Nancy, y hablar con Dios. Una persona que era sincero cuando se trataba de arrepentirse, lo hacía de verdad, sin hipocresía, sin nada. El tipo sabía hablarle a Dios, enamorar a Dios, sabía. Y aparte de eso, no nada más eso, sino la palabra de Dios, no nada más siempre llaman a la mente a arrepentirse, porque de nada vale, como decía, arrepentirse y seguir haciendo las mismas cosas, cometiendo los mismos errores, cosas así. O sea, la Biblia nos manda que cuando nos arrepintamos, nos apartemos de esas cosas malas, de esas malas costumbres, de esa mala maña, si pudiéramos llamarle así. Pero entonces, por eso era que David era una persona conforme al corazón de Dios, un tipo que no tenía, eh, no escondía nada. Aparte de eso, sabía adorar a Dios, una persona que le escribía poemas, cosas hermosas a Dios, cosas que hacía que él tocara el trono de Dios, cosas que hacía que, vamos a suponer, imagínate que Dios te estaba dando la espalda, y cuando David hablaba con Dios, la forma que David se dirigía a Dios, Dios tenía que voltear, pero ¿quién es que me está hablando? ¿Quién es que está hablando conmigo? ¿Quién es esa persona que, 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 que me está pidiendo perdón? Cuando veía, wow, el tipo me falló, pero la manera como el tipo se acerca a mí, sin sinceridad, con un corazón contrito y humillado, verdaderamente arrepentido, no con lágrimas de cocodrilo, porque hay cocodrilo, perdón, hay personas que a veces, como en esa parte que tú decías que hablabas de esta persona, hay uno que a veces lo hacen por arribita y cositas así, hipócritamente. Entonces, sí, David venía, con ese corazón contrito y humillado y se arrepentía ante Dios. Ellos Ah, hay, y Israel, Dios, excúsame, déjame, voy a leer en el Salmo 51 para darle un okay, ejemplo a nuestros amigos televidentes, cuando él decía, porque ya que tú estás hablando y mostrando lo maravilloso de su arrepentimiento, cómo era su corazón, cómo él se dirigía al Señor, entonces vamos a leer en el Salmos 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Escucha esa oración. Y si usted que está ahí la puede hacer cuando usted lo necesite, busque los Salmos 51. Y luego dice, conforme a tu voluntad de tus piedades, borra mis rebeliones, borra mis pecados. Lávame Dios, más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Oiga, reconocer, eso es muy importante, reconocer el pecado y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra. He tenido por puro en tu juicio. He aquí
En maldad he sido formado y en pecado me recibió mi madre. Y hasta aquí lo voy a dejar, pero usted que está ahí en su casa puede leer el Salmo 51 completo, pero aquí nosotros le queremos mostrar un poquito de ese corazón tan hermoso del rey David, cuando él iba delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo buscando ese arrepentimiento. Ujú. Yes. Y también, Nancy, en Hechos 3:19, también es un salmo, digo, perdón, dije yo un salmo. Estamos Hecho, hay un hablando de salmos, versículo eso es. poderoso ahí. Yeah. Hay un versículo poderoso que ya ahí se está refiriendo al pueblo, ya en general. Nosotros que nos estamos dirigiendo a masa, y uno está, ah, es un mensaje, que va dirigido a masa. Muchas personas van a ver esto. So, aquí en Hechos 3:19 dice, arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados. Bueno, no era aquí que me refería, pero ya, dame seguir fluyendo aquí. Yo sigo con la otra parte, pero sí, esta parte de Hechos 3:19 te dice, amigo, hermano, arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados. O sea, no manda arrepentirnos para Amén. que nuestros pecados sean borrados. De la única manera, quiere decir que de la única manera que nuestros pecados pueden ser borrados y nuestro corazón viene a ser limpio como las blancas blanco, es arrepintiéndonos de nuestros pecados. Es dejando de hacer las cosas, que a Dios no le agrada, Amén. alejándonos del pecado. Esa es la forma en que Dios quiere que sea. Entonces, el otro versículo, lo que yo quería hacer referencia antes que me estás refiriendo, que habla como en plural, que va como dirigido a un pueblo, en 2 Corintios 7:14, donde dice, si mi pueblo, mm, um, Semillas. si mi pueblo se humillare, um, ya, se me olvida, por el cual mi nombre es invocado, yo le oiré, sanaré su tierra, you know, y le perdonaré. La Biblia habla, hay alrededor de 30 versículos que hablan sobre el arrepentimiento. Y entonces, como le decía antes, hay que reconocer, hay que arrepentirse del pecado. Eso es algo que hay que sentirlo. Eso es algo que hay que mostrarlo. Incluso cuando uno se arrepiente, uno da fruto. La palabra dice, Amén. signo de arrepentimiento. You know what I'm saying? So, Ujú. y uno da lo que son los frutos del Espíritu. Paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, ¿entiendes? Hay un cambio, hay una transformación, hay un viento diferente, como dicen los rabacucos. Exacto. Y déjame decirte que, como tú dices, o sea, hay que hacer un cambio. Tenemos que tener bien claro que arrepentimiento es un compromiso de mi parte para cambiar mi rumbo. O sea, yo tengo que decidir que voy por un camino mal y que tengo que cambiar ese rumbo. Es tener un dolor piadoso, por un dolor que usted no aguante por ese pecado que usted cometió. Porque cuando sentimos ese dolor, que hemos pecado contra nuestro Dios, ahí es que entonces nosotros podemos sentir un verdadero arrepentimiento. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de dirección, es un cambio total de parecer. Si usted va caminando por esta dirección y usted sabe que va mal, usted va a retornar y entonces usted va a cambiar el rumbo de su vida. De eso se trata el cambio. Vamos a tener claro que el arrepentimiento no es sentir pesar por el pecado, no es sentir un dolor o una aflicción porque alguien le descubrió.
porque si no le hubiesen descubierto, pues no tuviera usted ni vergüenza ni se sintiera mal. Entonces, eso no es arrepentirse, que cuando usted lo descubran, entonces ahí, ay, sí, ahí sí se siente mal, pecó, se siente horrible. No, eso no es arrepentirse. Sentir remordimiento tampoco es arrepentirse, porque sientes remordimiento porque ha sido descubierto. Entonces, eso no es arrepentirse. Esto es parte simplemente de un proceso de arrepentimiento, pero no es el arrepentimiento. Acuérdese que el arrepentimiento es cuando usted viene, habla delante del Señor, pide perdón y realmente usted sintió el deseo de pedir perdón y entonces cambia la trayectoria de su vida y ese pecado no lo vuelve a cometer jamás, porque eso se trata de que nosotros aprendemos de nuestros pecados, aprendemos de nuestros errores para no cometerlo, para seguir avanzando. Ahora usted lo cometió, tampoco no lo vamos a condenar. Usted conoce el proceso. Venir delante de la presencia de Dios y arrepentirse, pedirle al Señor que le ayude a seguir adelante y que le ayude a no cometer ese pecado más y sentir dolor por ese pecado. Que cuando nosotros hacemos eso, pero de verdad, de corazón, las cosas cambian a nuestro alrededor. Nuestra vida cambia totalmente. Eh, Así es. Ya. Y por algo hay tantos versículos, como yo dije, hay tantos versículos en la Biblia que no hablan de arrepentimiento. Amén. Sí, como yo decía ahorita, ya, de que hay unas versiones raras, ¿ves? Este que yo decía que era algo general como dirigido a un pueblo que dice, si mi pueblo, que llevare mi nombre, se humillare, orare, me buscare, you Amén. know, e intercediere, yo, yo le perdonaré su pecado, sanaré su tierra. A mí, yo le oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. So ya ahí Amén. se está refiriendo como una nación en general, ¿no? Amén. So, entonces, como esto va a llegar a diferentes naciones, va a llegar a diferentes países, a grandes masas, como dije, ahí Dios, el mismo Dios, está dando esa opción, de humillarse, a veces cuando nuestra nación anda en pecado y podemos ver que el pecado, las cosas malas, están escalando fuerte, como sucedió en aquellos tiempos. Si no vamos, por ejemplo, es que Dios, cuando nos arrepentimos en espíritu y verdad, Dios nos escucha, Dios se detiene, Dios tiene misericordia, Dios nos perdona, Dios nos da una oportunidad, Dios renueva el pacto con nosotros. Si no, pregúntale a lo, lo ninivitas. Ahí fue que Dios envió a Jonás, right? A Nínive. So, la palabra dice que Jonás fue y predicó. Claro, no quería. Pero al final, Y eso es lo que nos toca a nosotros, predicar, ujú, aunque no se quiera, hay que hacerlo. sí, para que se arrepienta. Para eso, Amén. para que se arrepientan, ¿ok? Entonces, la Biblia dice que el tipo, después que predicó, la noticia llegó hasta el rey de Nínive. Y el rey de Nínive, en otra palabra, vamos a decir, el presidente de aquella nación fue el primero que dijo, no, pero espérate, vamos a convertirnos, vamos a arrepentirnos. Dice que él llamó al pueblo a ayunar. Dice que hasta los mamandos, los bebés, y no tenían que ayunar. Los animales se metieron en ayuno y oración y quebranto, arrepentido, en espíritu y verdad. ¿Y qué hizo Dios?
no destruyó aquella gran ciudad. Él tenía plan de destruirlo porque el pecado había subido. La Biblia dice que el pecado había subido a la presencia de Dios. O sea, era algo exagerado, algo al extremo, algo que ya le daba náusea a Dios y no le daba asco todas las cosas que están pasando. Y como dijo Nancy, es nuestro deber predicar, porque yo siento que eso está pasando en el mundo ahora mismo. El pecado está por encima, por allá arriba. Que ya hay muchas cosas y ya hay mucha gente como que le ha perdido el respeto a Dios, no le tiene respeto a Dios. Y tú Escúchame, le... Israel, pero yo siento que nosotros como pueblo de Dios también nos hemos descuidado. Si tú te fijas, o nosotros casi no escuchamos enseñanzas, Ujú, predicaciones acerca del arrepentimiento. Este mundo está convertido en que las predicaciones, la enseñanza de hoy en día es simplemente de prosperidad, más que todo, eso es lo que más se ve. ay, Entonces, Dios. realmente, si nosotros seguimos viviendo la vida, o sea, de que nosotros cometemos errores, porque pecado es cualquier cosa, pecado es que yo hasta te trate mal, porque hay Sí. que hablar a la gente, o sea, cualquier error puede ser un pecado, por simple que se vea. Entonces, las personas ya están que tratan mal a alguien y no lo, y, o sea, ni cuenta se dan, ni siquiera meditan en saber cómo trataron a esa persona o no. Las personas ven a alguien en necesidad y ni siquiera le duele. Ujú, O sea, una persona se comporta de una forma indebida y no siente remordimiento, no siente nada porque no siente que hizo nada malo. Y es ujú, increíble. Ya, o sea, nosotros, la iglesia, no estamos descuidando de llevar el mensaje del arrepentimiento. Y ya a lo mejor por eso, no vamos a decir que es por eso, pero la gente fácilmente ni siquiera pide disculpa. Sigue ujú, caminando igualito, no hay arrepentimiento. Y nosotros vamos a, si leemos en Lucas 5:32, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué a pecadores? Porque el pecador es que tiene que dar un cambio, una sí, transformación en su vida. Cuando una persona, mira, el arrepentimiento y la fe van agarradas de la mano. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona se arrepiente, habla con Dios y se arrepiente, empieza una fe, empieza a caminar con nuestro Señor Jesucristo. Entonces van agarradito de la mano. Cuando ya usted simplemente no tiene fe, pues no le importa nada de lo que haga. Vamos a crear esta relación íntima con nuestro Señor Jesucristo, donde nosotros podamos pensar y saber cuándo estamos actuando mal, cuándo debemos de arrepentirnos, cuándo debemos de hacer algo, porque también tengo aquí que en Proverbios 28:13 también me dice, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Usted está escuchando estas palabras? O ujú, sea, oye, dice, voy a volverlo a leer, el que encubre sus pecados no prospera. Lamentando el caso es así, no prospera porque siempre tiene esa situación en su corazón, en su mente, y el Señor no le va a permitir tener prosperidad ninguna, siempre va a estar en tormento. Más el que lo confiesa, cuando lo confiesa, usted saca eso de su mente, de su corazón, saca ese dolor, saca esa pena, saca esa frustración, saca lo que sea que le atormenta. Y aparte de eso, cuando usted se confiesa, se aparta y alcanza misericordia. ¿Misericordia de quién? No es misericordia del hombre, es la misericordia de tu Dios, de tu Creador. Él es que va a tener misericordia, tanto de ti como de mí cuando nosotros fallamos. Vamos a confesar nuestros pecados a nuestro Dios. Como le dije anteriormente y como Israel estaba diciendo, no tenemos que ir donde ningún hombre a confesar ningunos pecados. No, es una conversación verbal con nuestro Señor Jesucristo y venir con un corazón realmente triste de que necesita que Dios le dé una nueva oportunidad. De eso se trata el arrepentimiento, de cambiar, de darle un rumbo a tu vida. Israel, yo quiero hacerte una pregunta, porque uno ok. nunca sabe. Tú porque siempre, o sea,
no voy a hablar de un pequeño error, voy a hablar tal vez, o sea, como dicen, pecado es pecado, sea chiquito, grande, pero es pecado, ¿verdad? Así es. Pero puedes compartir con nosotros algo que has hecho en tu vida que tú sentiste un arrepentimiento de verdad y tuviste que la misericordia de Dios te alcanzó, te arropó y te dio una nueva oportunidad para tú seguir adelante en el mundo cristiano. Sí, claro, mira, um, yo soy nacido y criado en la iglesia, evangelio, Amén. pero, como muchas personas, llegó un tiempo que yo me Ah, desacaté. excúsame que te interrumpa y no es por justificarte, o sea, no sé lo que vas a contar, pero no es por justificarte, pero normalmente es algo que vemos muy a menudo, que cuando es vamos a decir, un niño que crece en el evangelio, se hace un hombre, o lo mismo para una mujer, hay un momento de la vida que por una u otra razón ha estado todo el tiempo en el mundo, en este mundo, pero quieres saber qué hay fuera del mundo. Y a veces eso sucede, no le sucede a todo el mundo, pero sucede. Entonces, esta es la experiencia que vamos a escuchar de Israel por lo que veo. Sí, sí, no, por ejemplo, tuve toda mi vida de adolescente, teenager, you know, adolescente y aún después de joven, ser un joven, llegó un tiempo que yo me desacaté, you know, me fui al mundo. O sea, Escúchame, Israel, para aquellas personas que no son de la República Dominicana, él dijo que se sacateó, ¿verdad? Eso significa que se salió del evangelio. Por si acaso usted no entiende este término dominicano, le estoy traduciendo. yeah. Continúa. Yeah, so el término también desacatar significa rebeldía. Los dominicanos lo También, usamos para todo varias lo cosas. negativo. Claro, O sea, cuando tú te desacatas, puede ser que te fuiste a beber, a tomar alcohol, a pelear, meterte en las drogas, en el alcohol, a buscar mujer, etcétera. Claro, yo, gracias a Dios, nunca he tenido ningún mal vicio. Gracias a Porque Dios, gracias a Dios. pero sí, ya, me desacaté feo allá afuera, poquito, por un tiempo. Pero ¿qué hizo Y Israel allá afuera en ese tiempo que estaba en rebeldía? ¿Qué hizo? ay Dios, Ya esos está bien, pecados Ron. están confesados, ¿verdad? Ya están confesados. Y, bueno, mira, mientras yo estaba en la iglesia creciendo como adolescente y aún después que me formé como joven, eh, yo, como adorador, como músico, siempre tenía muchas enamoraditas. Lo estoy diciendo. Pero, yo era una persona bien tímido, muy tímido, hasta que, you know, me portaba bien siempre. Yo me portaba bien, yo era un tipo bien tímido, pero siempre di que apareció una carta perdida en el piso de la iglesia de una de las jovencitas, di que enamorada y cosas así. Y ahí me tenían en la oficina. Pero Dios mío, Pero me imagino que tú hacías algo, porque esas cartas no iban a estar ahí así por así solamente. no, la verdad, pues entonces no hacía nada. Simplemente el negrito tocaba lindo, la gloria de Dios, y bueno, y las jovencitas le gustaban el negro. Entonces, pero como te digo, el negro era tímido, yo era bien tímido, yo era una persona muy tímido, claro, no toda- Parece que los ojos se te fueron por otro lado con toda la timidez, Israel. no, todavía no. A mí me gustaba eso, y a quién no le gusta saber que, yo, ok, pero no llegó el tiempo que sí, ya llegó un tiempo que sí, yo
hubo una jovencita que se convirtió en la iglesia ya, y empezó a visitar mi casa y a visitar mi casa hasta que, you know, el juego se fue a un extremo, se enamoró de mí y bueno, y pasó lo que pasó y caí en pecado. Después de eso, eh, no sé, después de eso se me abrieron los ojos, se me quitó la timidez y ahí fue que yo me desacaté feo. Claro, porque comiste del fruto prohibido. Exactamente, Voy como a yo hacer dije, un paréntesis aquí para hablar con aquellos hermanos de la iglesia, líderes y ujú, jóvenes, especialmente jóvenes. Miren lo que dice Israel. Esta niña empezó a ir a su casa, empezó a visitar a su casa. Tal vez sus padres no estaban ahí, porque me imagino que si los padres están ahí, pues no sucede algo. Entonces, no, ellos estaban aquí, pero estaban acá en Estados Unidos y yo estaba en la República Dominicana prácticamente, eso es lo viviendo que yo. digo, o sea, que a lo mejor no tenías una supervisión. Entonces, usted como líder de la iglesia, músico, lo que sea que usted haga, tiene que, y más si es joven o soltero, hasta casado, peor, casado, pero si usted va a tener una visita en su casa, que usted sabe que puede ser una tentación, simplemente no la acepte, porque si Israel en ese tiempo, él era joven, un adolescente, no tenía una supervisión y estas niñas estaban encantadas con el negrito, ya ustedes saben. Entonces Israel empezó a usar la oportunidad sanamente de compartir con la hermanita, pero después llega el problema. Entonces, nosotros viendo las experiencias de otros podemos aprender, podemos tener cuidado para que después no nos toque arrepentirnos, porque ese va a ser ese más difícil. Entonces, Israel, dime, ¿te descubrieron? ¿Ese pecadito estaba por ahí tapado, como pasa o qué pasó? Explotó la bomba. En pocas palabras, te descubrieron. Ah, bueno, ¿cómo diría? Sí, porque el problema es que también ya yo no estaba ni llegando a la iglesia. Después que pasó eso, yo no estaba llegando a la iglesia. Yo sentí como que se me abrieron se me cayó como una Es que venda de los déjeme ojos. decirte, o sea, es que el pecado nos aleja del Señor. Entonces, esto es lo que tenemos que concientizar. Cuando nosotros pecamos, eso nos aleja del Señor, porque lo primero que vemos cuando con Adán y Eva, Ujú, cuando Dios vino y lo buscó, que ellos vinieron y se escondieron y se taparon. Eso es porque ellos sabían que hicieron algo. Entonces, eso es lo que nosotros humanamente también hacemos. Y Israel pues decidió apartarse de la iglesia, ya no era el músico, el adorador para Dios, porque ya él había sabido que había pasado una línea que no debió haber cruzado. Entonces, cuéntanos, Israel, ¿qué pasó? pero, ya, pero también, así como yo decidí, ya ese día, me vi acorralado por cosas, porque la situación se fue a más, o la persona ese día se desnudó, me llamó, y ya yo me vi acorralado, y yo dije, ok, yo dije, bueno, ay, está bien, déjame explorar esto, ya que me vi acorralado, como hombre al fin que soy, me vi acorralado, y yo dije, no, hombre, está bien, déjame explorar esta cuestión, que yo nunca, pues yo soy una persona que nunca había tenido experiencia sexual, o a mí me criaron derecho, bien derecho, y lo sabe, el que vive en Tabica, la gente sabe, nosotros somos bien conocidos en el barrio porque nunca, nadie pudo decir nada negativo de nosotros, un comportamiento derecho todo el tiempo, pero sí, entonces en ese momento, después de eso, yo me desacaté ahí, entonces yo me recuerdo que yo era una persona fuerte para llorar.
Y cuando me tocó el momento de arrepentirme, yo me derramé en lágrimas, me derretí como un bloque de hielo, a dar grito, a llorar y cosas, y me sentía, no, aparte de eso, me sentí como, me tomó como un tiempo, sintiéndome un poco, cosa, Sí, claro, porque ya había porque es mucho. normal que te sientes, o sea, cuando uno comete un pecado y sabe que falló contra Dios, es normal que aunque uno venga y se arrepiente, haya un proceso donde uno se siente mal, donde uno se siente incómodo, uno se siente sucio, uno se siente indigno delante de la presencia del Señor e incluso delante de todos los hermanos de la iglesia, porque uno sabe que cometió un error, un pecado. Y se Ujú. entiende, Israel, So, perdón. haz una canción, me salió de ahí, yo, ¿Puedes pero, cantar un poquito de esa canción? oh, sí, claro. So, ya ahí Dios me dio una canción, de, trata de eso como de arrepentimiento. Se llama Regresa, que dice, yo, el Señor nos ha dado el don de componer, escribir nuestra propia canción. Y ahí me dio esta que dice, yo recuerdo el día cuando a mí tú te entregabas. Yo recuerdo el día cuando te santificabas. Tú me vigilabas, me ayunaba y me danzaba. Tú te consagrabas, también evangelizabas, cuando tú cantabas, cuántas vidas edificaba, cuando tú tocabas, los demonios se espantaban, y si predicaban, oye, yo voy a explicarte, dame un concierto de Espíritu Santo y fuego. Tú estás caminando en angustia y en pecado. Mira cómo andas como un pobre derrotado. Yo quiero librarte del infierno y de la muerte. Quiero liberarte y volver a embellecerte. Regresa, que Cristo te ama y te esperas. No tardes, que pronto será su venida. No juegues con la salvación de tu vida. Date prisa, que ya sonarán las trompetas. Yo estaba descarriado, pero Dios me ha llamado, Jesucristo me llamó y me dijo, yo te amo. Yo enseguida fui corriendo a los pies de mi Señor. Postrado ante sus pies, yo le entregué mi corazón. Regresa, que Cristo te ama y te esperas. No tardes, que pronto será su venida. No juegues con la salvación de tu vida. Date prisa, que ya sonarán las trompetas. Esa es la canción. Hermosas palabras que el Señor puso en ti. Dios te bendiga mucho, Israel. Dios te bendiga, Dios bendiga tu voz, Dios bendiga tu ministerio. Y vemos que cuando, como tú dijiste, viniste delante de la presencia de Dios arrepentido, el Señor te dio una segunda oportunidad y tú has podido seguir cantándole y alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nuestro Dios hace con cada uno de nosotros. Y yo quiero recordar, nosotros casi vamos a terminar, pero antes de terminar, yo quiero leer un versículo. Antes de leer un versículo, quiero volver a repetir. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio de mentalidad, de dirección, es un cambio de parecer. O sea, ya lo que usted reconoce que está malo, venir delante de la presencia de Dios, arrepentirse y cambiar su actitud y dejar de hacer lo que usted sabe que está mal. Cuando nosotros nos arrepentimos, dejamos de cometer los mismos errores. No lo volvemos a cometer porque el arrepentimiento nos hace entender que sentimos un dolor por las acciones malas de nuestros comportamientos, que no es un arrepentimiento. Un arrepentimiento no es sentir el dolor por el pecado, sentir una aflicción porque a usted alguien lo ha descubierto, sentir remordimiento porque el remordimiento lo siente porque alguien lo ha descubierto. O sea que aparte de todo, cuando nosotros
sabemos que cometimos o no cometimos. Es más, es tener una convicción, saber que nuestra fe en Dios es tan grande, es tan fuerte, que nosotros necesitamos tratar de ser las mejores personas que podamos ser, porque nuestra fe es que nos lo permite tener esa convicción. Mire, tener convicción significa tener una creencia fuerte, y nuestra creencia es que creemos en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y es el único que nos va a permitir a nosotros tener una vida llena de salvación. Dice que también una convicción significa tener una creencia fuerte, segura y una profundamente arraigada a alguien. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Mire, la palabra de Dios es tan hermosa que cuando nosotros aprendemos, a veces cuesta, cuando las personas vienen por primera vez a la presencia de Dios, vienen arrepentidos, es un proceso. Es un proceso, y a veces ese proceso es un poco doloroso porque viene con una vida de muchas situaciones, arrastra muchas cosas, pero cuando pasa el tiempo que usted mira hacia atrás, usted no quiere volver hacia atrás. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es tan maravilloso que nos limpia, nos cambia, nos transforma y nos da la oportunidad de nosotros seguir adelante tratando de ser cada día mejores personas. En primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es justo. Así que miren, vamos a cuando nosotros estemos seguros de que le hemos fallado a Dios, le hemos fallado a un hermano, le hemos fallado a un familiar, vamos a tener ese corazón sencillo, ese corazón arrepentido y venir delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y pedir perdón. Y si tenemos que pedirle perdón a esa persona a la que ofendimos, también vamos a hacerlo, porque es parte del arrepentimiento, ser humildes. Entonces, Israel, no sé si tú quieres decir algo antes de que nosotros terminemos. Algo que Bueno, te mi ha gente, dado. como decía antes, hay que arrepentirse, hay que arrepentirse de verdad, y um, sentir eso. Cuando nos arrepentimos de verdad, recibimos el gozo de la salvación, nos sentimos seguros. Si tú no sientes el gozo de la salvación, significa que no te has arrepentido de verdad, de corazón, no has dejado, no has pedido perdón, de la manera correcta. Otra cosa es que, ya que tú tocaste ese temita de pedir perdón a los demás, que esa es una parte. Hay personas que, sirven a Dios y cosas, y están yendo a la iglesia y todas las cosas, y han tenido cierto encontronazo con otro hermano, otro amigo, alguien que no conoce a Dios, y siguen normal. Hay gente que no pide perdón, no le gusta pedir perdón. Estás perdiendo tu tiempo. Tienes que aprender a pedir perdón. Es duro. Yo odio hacerlo, pero yo odio más tener algo contra ti, tener ese rencor, tenerte dentro de mi corazón, porque yo sé que yo estoy perdiendo mi tiempo en la iglesia, por más que yo ore y dance y ofrende y ayune, estoy perdiendo mi tiempo. A mí Exacto, me la gusta. palabra lo dice. Ujú. Ah, Y no, que tú estás correcto, la palabra lo dice. yes. Entonces, a mí me gusta, que da un poco de vergüenza a veces, pero a mí me gusta llegar a la persona con quien yo tuve cualquier encontronazo, cualquier choquecito, cualquier cosa. Hay veces que a mí es que me ofenden, pero, yo voy, y aunque después, la persona no se acerca a mí, pero ellos hay gente que no sé cómo tienen esas cosas que pueden seguir normal y no pide perdón, no le gusta pedir perdón, pide perdón, ¿me entiendes? Porque por más que tú le pidas perdón a Dios, si tú no perdonas a tu hermano, Dios no te va a perdonar a ti. Y la palabra de Dios lo dice, Ah, ¿entiendes? Me encanta este versículo bíblico también que dice, ya para ya terminado, yo sé que ya tenemos que salir del aire, pero hay un versículo bíblico que nos recuerda, si tú llegas y tú traes tu diezmo al alfolí, al altar, y tú te recuerdas que tú tienes un enemigo, que tú le ofendiste a tu hermano, cualquier cosa,
deja esa ofrenda ahí y vete y reconcíliate con tu hermano. Entonces Amén. después viene, después que te arrepentiste, entonces tú puedes venir y cosas de lo contrario. Y yo me he dado cuenta y uno no siente como esa paz, uno hay que No te escuché, arrepentirse. no te escuché. Digo Dios, si tienes un enemigo, no vas a sentir esa paz, no vas a sentir el gozo de la Amén. salvación. Así Hay que es. arrepentirse con su hermano y con Dios, pida perdón, arrepiéntase, Dios le bendiga mucho y un placer, Nancy, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, Israel. Precioso. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir ese hermoso testimonio de tu adolescencia que nos ha enseñado bastante. Yo estoy segura que aquellos jóvenes de la iglesia que nos hayan visto o que nos vean más adelante van a aprender de tu experiencia, de tu error. Van a aprender y yo sé que eso va a ser de gran bendición para cada uno de ellos. Yo quiero terminar con una oración para que sea el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesús protegiéndonos, cuidándonos, porque nosotros debemos de recordar que somos seres humanos, que somos carne y que nosotros día a día fallamos y vamos a fallar, pero vamos a procurar tener ese corazón que tenga ese deseo de serle fiel al Señor y de hacer lo imposible para no hacer sentir mal a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vengo delante de ti, Señor, a pedirte por cada persona que en este momento nos has escuchado. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú obrando de una manera especial, que este testimonio de nuestro hermano Israel haya sido de bendición, Padre Santo, para todo aquel joven o aquella persona adulta que lo haya escuchado, mi Dios. Yo te pido que la presencia de tu Espíritu Santo sea obrando de una manera especial. Y a ti que estás ahí, si por una u otra forma te sientes que necesitas venir delante de la presencia de Dios y hablar con Él y presentarle tu pecado, hazlo. Yo te invito en este momento que lo haga porque Dios está con sus brazos abiertos esperándote para recibirte y ayudarte a tener una nueva vida en Cristo Jesús. Recuerda que el arrepentimiento es que te trae al camino de la salvación. Y yo te invito en esta hora a que si tú estás ahí escuchando y sientes ese deseo de arrepentimiento, busca la presencia de Dios. Y si sientes solamente y se siente más de ahí, de venir a la presencia de Dios, pero decir, acepto a mi Señor Jesucristo como mi Salvador, te invito a que haga una oración de que tú le digas a Dios, Señor, en esta hora yo quiero tener una nueva experiencia, quiero ser una nueva vida, yo quiero tener un nuevo empezar, un nuevo caminar contigo, y te invito a que vayas a la iglesia y desde hoy en adelante empiece tu caminar con el Señor Jesucristo. Para cada uno de ustedes que han compartido con Israel Jones y conmigo en Dialogando con Nancy Striker, le agradezco bastante. Recuerde que este programa está siendo televisado por Guaymate TV, tu canal digital, todos los viernes de 8 a 9 de la noche. Dios me le bendiga a cada uno de ustedes, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes siempre, hoy, mañana y el resto de sus días. Bendiciones.